Bueno, mi nombre es Juan Eiras, soy hoy el director de Relaciones Institucionales de la Cámara de Feedlot, presidente durante el periodo 2006-2010 y en este momento ocupando este cargo que hace a la institucionalidad de la Cámara. Ante todo, quiero agradecer el espacio al programa Agronegocios de la Universidad de Buenos Aires y especialmente al diario Agroempresario, que me ha convocado para estos minutos de charla. Yo soy ingeniero en producción agropecuaria, recibido en el año 87 en la Universidad Católica, con un perfil en los primeros 10 años volcado a la nutrición. Desde el año 91 empecé la actividad feedlotera en el norte, en el sur de la provincia de Corrientes, con un emprendimiento familiar, y bueno, y me sumé a la Cámara en su fundación, allá por el año 97, donde un grupo de feedloteros, juntando voluntad y necesidades mutuas, comunes, decidió formar esta Cámara en función de generar una gestión conjunta ante los organismos oficiales y generar también esta clase de vínculos hoy tan arraigados con las distintas universidades, con el INTA y con distintos estamentos públicos privados, ¿no? La Cámara es una cámara de empresas, son unas 500 empresas, en su mayoría, el 90% con un origen agropecuario mixto, que han decidido la actividad del engorda corral en distintos periodos y bueno, y hoy forman una masa de capacidad instalada de 1 millón de cabezas instantáneas y con una capacidad de producción, para el año 2009 se produjeron 2.500.000 cabezas dentro de los socios. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es la base del resto de lo que vamos a conversar y de lo que tiene que ver con cómo empresas agropecuarias mixtas, y en su mayoría pecuarias de origen, pueden generar mecanismos e introducir tecnología e intensificación que nos dan un agregado de valor importantísimo en todo lo que se refiere a cómo se diferencia la producción primaria de bienes, bien o mal llamados commodities, pero de bienes primarios, a lo que significa poder transformar el potencial de producción granaria de un país como el nuestro y de producción ganadera de las extensas áreas de cría en una combinación que termine siendo ese animal gordo con destino a faena tanto de exportación como de mercado interno, con la connotación de que en ese proceso entregamos una unidad de producto que es el animal terminado para ser desglosado en cortes a través de la industria frigorífica y destinando los distintos cortes a distintos destinos y mercados. Digamos que como actividad intensiva el feedlot tiene en la Argentina alrededor de 20 años, pero se podría decir que ya por el 95-96 empezó a tener un ímpetu más importante. En el 2001 padeció la crisis y la recesión. La devaluación lo dejó prácticamente paralizado. Imaginen ustedes lo que era $1 de 4 pesos versus la carne que en ese momento valía $1 o $1, pasó a valer $1, que eran 25 centavos de dólar. Bueno, hubo un proceso de reacomodamiento que lo relanzó de una manera diferente y bueno, y ahí apareció el gran precursor del feedlot, que no fue ni otra cosa que la siembra directa y el avance genético vegetal. O sea, cuando a mí me preguntan qué es lo mejor que le pasó a la actividad, es lo bien que hicieron los deberes en genética vegetal y lo bien que hicieron los deberes en siembra directa. Las 13 millones de hectáreas que le entregó la ganadería, que eran las más productivas, eran nuestras famosas hectáreas de alfalfa y de consociadas que realmente nos posibilitaban hacer engordes eficientes con alta productividad por hectárea, pasaron a dar altos rindes agrícolas. Eso se dio en los años siguientes y diría que desde 2005-2006 en adelante el proceso ya pasó a ser contundente. La ganadería tuvo en esos momentos, digamos, ese clic que logró combinar el desarrollo del norte, tanto del NEA como del NOA, buscando planteos que dentro de lo que eran los desmontes y la reutilización de esos campos vírgenes, sin duda con un destino final agrícola en su mayoría de los casos, incluyen en su rotación en forma necesaria la implantación de pasturas luego de los procesos de desmonte. Eso permitió que provincias como Santiago, como Salta,
gran parte de Formosa, el Chaco mismo, nuestro querido y famoso Impenetrable, por eso hoy es un paisaje diferente al que teníamos hace 10 años. Pero esto, bueno, no hizo otra cosa que instalar el feedlot. ¿El feedlot en función de qué? De que la ganadería pasó de un modelo extremadamente extensivo que tenía la Argentina a esta cadena que creemos que es la que viene para los próximos años, donde tenemos la bendición de poder tener una cría extensiva y una recría semi-extensiva y poder contar con la herramienta que significa la intensificación y la transformación de proteína y energía vegetal en carne para dar una terminación y un producto homogéneo. Ese producto homogéneo que no es otra cosa que la carne argentina. La carne argentina está posicionada, sabemos, hace 50 años a nivel mundial en el target más alto, sea en Europa o en cualquier país. Aún aquellos que todavía no la han consumido tienen como concepto de que la carne argentina es superior a la de otros países. Eso la Argentina no resigna absolutamente nada, porque siempre hacemos el ejemplo corto, o sea, la diferencia entre un ganado nacido en Francia o en cualquier país central europeo a la Argentina es que el animal nace y vive en un pesebre desde que nace. Entonces, cuando decimos el europeo quiere carne natural o más natural, la carne argentina, en su cría extensiva y en todos los procesos de recría, incluidas las islas y todo lo que involucra, mantiene esa situación, y lo que hace con el feedlot en lo referido a los mercados de exportación es darle esos 90 o 120 días que mejoran el producto original, porque en definitiva están dando grasa más homogénea y blanca, están dando previsibilidad a la tropa, o sea, son tropas que salen en su 99% medias reses uniformes y aprovechables, mejora el negocio del broker y del frigorífico para obtener mercados de alta calidad, y cuando uno habla con el importador europeo en este caso, se encuentra de que el importador europeo no distingue si es absolutamente pastoril o si tuvo algo de feedlot o tuvo suplementación. Valora el genérico carne argentina y en realidad lo que valora es la menor cantidad de aranceles posible de importación que Europa le fije a esa carne. Así es como durante 30 años la cuota Hilton fue la vedette. ¿Por qué? Porque justamente tiene un parámetro de arancel parecido a un 20%, cuando las demás carnes pagan el 50%. En este caso, y en el feedlot en particular, se da esta punta que se está desarrollando y ojalá se convierta en negocios a partir del año que viene, que es una cuota extraordinaria que habilitó la Unión Europea como compensación a los Estados Unidos por su restricción a la carne con promotores de crecimiento, con anabólicos, donde hay 20.000 toneladas que son exclusivamente feedlot y con un parámetro arancelario de alícuota cero. Entonces, esto es una nueva oportunidad que suma a la Hilton, no reemplaza a la Hilton, y hace de que tengamos un potencial aún mucho mayor. En ese escenario de consumo interno, que nada le vamos a enseñar al argentino, o no nos vamos a enseñar nosotros, somos grandes consumidores de carne, grandes conocedores, creo que el fútbol y la carne son prácticamente las dos pasiones nacionales donde todos somos de té, la carne también, vamos a la carnicería y todos sabemos y todos conocemos, pero digamos que la combinación de un país que permite tener un mercado interno con una cultura que hoy nos posiciona ante los altos precios en 50 kilos, 52 kilos de consumo, cuando la carne estuvo muy barata, llegamos a los 70 y pico, casi 80 kilos, pero digamos en el rango de 50 a 60 kilos de consumo per cápita nos da a los que llevamos la actividad ganadera adelante un reaseguro que de alguna manera complementa con el mercado exportador, pero de una manera muy sana. ¿Por qué? Porque cuando uno mira las economías y las ganaderías, caso de la uruguaya, que son 85% dependientes de la exportación, cualquier estornudo o cualquier traspié de índole sanitario o comercial, enseguida genera una crisis en el sector y una falta de poder de compra para la industria frigorífica. Acá se da este complemento, y en estos días es muy válido, donde encontramos que la industria tiene la opción a estos valores de exportar o no exportar, más allá de las políticas del gobierno, en función de un mercado interno con un poder adquisitivo importante para el rubro carne. ¿Por qué? Porque el argentino está dispuesto a gastar en carne más que otras comunidades y más que otros países en relación a su ingreso. Entonces, cuando tratamos de ver en el feedlot la cadena, decimos que la cría, la recría y la invernada, sea pasto o sea corral, son los tres elementos que deben combinarse y que tanto nos cuesta combinar con un criterio de agregado de valor. Insistimos,
cuando ustedes producen 10.000 kilos de maíz sobre una hectárea, lo que están produciendo es el equivalente a 1.200, 1.300 kilos de carne puestos, transformados en el rumen de un animal. No hay ningún planteo ganadero que permita mantener en forma sostenida sus guarismos. A esto hay que sumarle que esa hectárea agrícola requiere, sea para soja, en su menor requerimiento de capital, y para maíz con una proporción mayor, un capital y una rotación semestral, cuando tener pastando 1, 2 o 3 novillos sobre esa misma hectárea requeriría, parte del valor inmobiliario de la tierra, una inversión importante en ese capital de trabajo. El dinamismo del agregado de valor genera después connotaciones diferentes. Una de ellas, y asignaturas pendientes. La Argentina tiene que regular de una vez por todas y modificar sus aspectos de tipificación. El agregado de valor hay que llevarlo al punto máximo, y en la Argentina estamos perdiendo hoy, por falta de una tipificación moderna, algo que tiene que ver con que cada animal debe ser evaluado por la calidad de su carne, por su terminación, pero por su edad también. El mundo y la Argentina quiere carne tierna. La ternura o la terneza son valores irreemplazables a la hora de decidir y pagar por parte del consumidor, tanto el local como el internacional. Entonces, la cría eficiente, las recrías alternativas y las terminaciones a corral, debemos trabajar todos para que se conviertan en una tipificación moderna, donde realmente el productor que invierte y que logra ese animal joven, menor a 24 meses, con una carcasa uniforme, obtenga el valor máximo que puede para cada categoría y para cada momento. En síntesis, es un proceso irreversible y es un proceso sano a la economía y sano al país. ¿Por qué? Porque la producción agropecuaria no tiene retorno en términos de agriculturización, con lo cual podemos decir que entender estos nuevos paradigmas o estos nuevos parámetros con que la ganadería va a transitar la próxima década nos va a ayudar a todos, profesionales y empresas vinculadas, y al propio productor a llevar a un proceso productivo que nos va a poner de cara a un mundo que, como ustedes saben, va a demandar, prácticamente va a duplicar su demanda de proteína y de alimentos en general en los próximos 10 a 15 años. El horizonte es muy bueno, la coyuntura y la política, siempre decimos, no hacen a los planes de largo plazo, y el productor pecuario en este caso tiene horizontes mucho más lejanos que las coyunturas, porque la propia biología nos impone otros tiempos y otros proyectos. Así que es cuestión de seguir adelante y ordenarnos en la cadena.